Muy bien, la verdad que es un privilegio, un honor tener acá al doctor Julio Kotler para conversar de muchas cosas. Julio, muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias a ti, Augusto, por esta invitación. Hace 20 años, hubo un domingo por la noche que, ¿dónde te agarró el 5 de abril? ¿Qué estaba haciendo el 5 de abril del año 92? Son esas fechas emblemáticas donde... Estaba en mi casa y me pasaron la voz de que el presidente disolvía todo. Pero... Y te enteraste mirando la televisión, o sea, no como, claro. ¿Y cuál fue tu reacción en ese momento? Bueno, la verdad es que no recuerdo, pero no sé si de cólera, de sorpresa o de mucha sorpresa, porque realmente no me imaginaba que una cosa así pudiera suceder. En perspectiva, 20 años después, ¿el Perú está hoy en día mejor, peor? ¿Cómo lo ves? Todavía no he entrado a las preguntas de Prost. ¿Cómo lo veo? Bueno, hay un crecimiento económico, hay una transformación muy fuerte del país en muchas cosas, y al mismo tiempo hay un nivel de conflictividad muy corporativa, muy local, de una intensidad realmente alarmante, una debilidad institucional pavorosa, con lo cual hace recordar mucho los años 80, excepto el crecimiento económico, obviamente. Es interesante, como que la parte institucional sigue siendo muy parecida, pero con crecimiento económico. Claro. Entonces es una situación, si tú quieres, paradójica o contradictoria, en la que por un lado tú te encuentras con un gran crecimiento económico y por el otro lado te encuentras con un nivel de conflictividad muy fuerte. Y yo diría que el rasgo que más me llama la atención de esta conflictividad es ¿cómo podría decirlo? No es propiamente el anticapitalismo, pero es contrario a la modernización capitalista. Por todo lado, por todo lado. Esto, lo de los pescadores de Sechura, me pareció emblemático. Hay una persona, Humberto Rodríguez, hablando de las tamaleras, decía que las tamaleras del RIMAC odian a Wong. Yo creo que es muy expresivo. Tienen razón, ¿no? Precisamente por eso. Esto que ustedes, los economistas, conocen de la destrucción creativa de Schumpeter, qué sé yo, hay una muy fuerte resistencia en el Perú al aspecto capitalista, sin ser propiamente anticapitalista. Solo que son perjudicados por ese proceso, es decir, el mall llega a la zona, claro, y las tiendecitas de al lado pagaron pato. Claro, pero los pescadores se encuentran con que el petróleo los va a desplazar. Ancón puede convertirse en un gran puerto, pero los residentes de Ancón acaban con la playa. Cajamarca, las minas, Tambo Grande, ¿te acuerdas? Claro. Que iban a destruir los limones del Perú y que no íbamos a... Y se defendió eso y ahora lo que hay es una minería informal destruyendo más rápidamente todo. Cada vez hay una resistencia a la gran empresa y en búsqueda de la propiedad pequeña, del pequeño propietario. Entonces estamos viendo un capítulo de la historia del capitalismo en el Perú. Ahora, ¿no es parte eso de la no sé cómo llamarle, ¿así es la vida? Así es la vida. El problema es cómo se resuelve eso. ¿Cómo ves al gobierno del presidente Humala administrando estos procesos? Bueno, yo no veo al presidente administrando nada. No veo cuál es el sentido del gobierno, a dónde quiere ir, qué hace. No hay timonel. Bueno, no lo voy a defender, pero te diría alguien del gobierno, crecimiento con la inclusión social. Bueno, sí, se puede... Entonces tienen al ministro Castilla haciendo crecer la economía, claro, y a la ministra Trivelli ordenando a ver cómo hace para que eso genere inclusión. Sí, pues, pero no hay partidos políticos. Claro. No hay... El Congreso es lo mismo que en los años 80. Así es. Entonces, si no tienes esas dos instituciones, el Poder Judicial
En algunas cosas con el Consejo de la Magistratura hay algo que se va avanzando. Pero yo creo que el problema de la gobernabilidad está puesto en el problema de la descentralización y en el problema de la representación. Es, digamos, para minimizar, para reducir el problema. Lo de la descentralización es un problema muy serio, porque los gobernadores, como serían llamados, y los gobiernos regionales no se consideran parte del Estado. Claro. Y constituyen enemigos prácticamente muchas veces del gobierno. Y no hay coordinación posible, mientras que tienen muchas atribuciones y tienen muchas veces tienen todo el dinero necesario. Entonces, como no hay coordinación entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales, es un problema de gobernabilidad. ¿Y por qué no hay gente, no digo gente como tú, no gente que está en el poder tomando decisiones preocupados de esto? Porque si uno ve la economía, uno dice, bueno, crecemos bien, hay años que parecemos chinos, crecemos al 8, 9, pero a esto le falta lo que Adam Smith diría, oye, no tienes seguridad ni tienes justicia. Y eso era lo que el Estado te dije que tenía que encargarse. Y en la parte política uno dice, elecciones hay cada 5 años y gana el que junta más votos, pero no tienes partidos políticos. Alguien diría, vas bien, pero como que alguien que está cayendo por el piso 50 le dicen, ¿cómo vas? Hasta ahora bien, ¿ah? Claro, y no es fácil constituir partidos políticos hoy, cuando hay una crisis del sistema de representación en todo el mundo. En todo el mundo tienes una crisis de partidos políticos, en todo el mundo tienes una crisis de todo el sistema de representación, hasta en Inglaterra se está hablando de eso. Entonces, y tienes el fenómeno de la globalización. El problema de la soberanía nacional está puesta en discusión frente a la globalización. Y si tú no tienes un mínimo de institucionalidad, como es un círculo vicioso, claro. Pero no tienes institucionalidad, no puedes constituir partidos políticos, la sociedad se fragmenta, la sociedad fragmentada fragmenta el aparato estatal. ¿Qué futuro tiene eso? ¿Podemos seguir viviendo como los últimos años, como esta última década? Sí puedes seguir. Como equilibrista vas creciendo, vas manejando los conflictos y vas pero estás siempre ahí en el filo de la navaja. Ah, claro. Siempre estás en el filo de la navaja. Porque llega un determinado momento en que la gente tiene una sensación de que está en un desgobierno, y eso siempre llama al salvador de la patria. Siempre llama a un antauro que se considera que Dios lo ha puesto acá para resolver todas las cosas a las patadas, aunque sea. Entonces el Perú siempre está en el filo de la navaja. Y cuando en el filo de la navaja, en el lado malo de la navaja, ¿qué cosa hay? Cuando caes ahí... ¿Cuál es el peor escenario posible para el Perú si es que no se arreglan esas cosas? Una autocracia. Un sistema autocrático de estos regímenes como Bolivia, como Ecuador o como Venezuela o Nicaragua, lo que puede suceder ahora en Argentina también. Claro. Y ahí te encuentras nuevamente que das la vuelta a la noria, porque entonces después de 11 años vuelves a una transición democrática y vuelves a lo mismo. Y con lo cual y al mismo tiempo el mundo está cambiando a una velocidad que te deja siempre a un lado. ¿Y el lado bueno de la navaja? El lado bueno de la navaja es que con el tiempo vas construyendo poco a poco algún sistema institucional. Poco a poco se aprende que que para vivir tienes que convivir. Así es. Y que para convivir tienes que ceder unos y que no puedes conseguir todo. Eso de sí o sí o no es posible considerarlo. ¿Humala no puede ser eso? Acercarse un poco a eso en el sentido de que tenía que convivir, tenía un lado medio izquierdo, sí, pero ¿con quién hace tenía alianzas? Otro lado. No sé, claro, cuando uno dice con quién va a hacer alianzas, a mí me preocupa que la tenga que hacer con el fujimorismo dentro de unos años, porque no le quede en cierta otra. manera, García hizo una alianza implícita con el fujimorismo.
que es una fuerza constitutiva. El problema es que Humala, yo no sé si es que tiene un Gana Perú, una bancada firme, que es la otra historia. Esa bancada es muy, muy endeble, no es Así cualquier es. cosa. Además ellos dicen, nosotros ganamos con la gran transformación, no ganamos con la hoja de ruta en la que ahora están. Entonces, ¿por qué nos meten en esta cosa? Exactamente, y entonces tú ahí necesitas políticos, y todos ellos no son políticos profesionales, no son políticos que tengan experiencia. Ninguno de ellos ha sido dirigente estudiantil, ninguno ha sido alcalde municipal, no ha tenido un recorrido que le haya permitido relacionarse con los otros de una manera tal de encontrar fórmulas de convivencia. Entonces, no hay, el lado bueno no es muy, no se ve mucho, bueno. No es tan bueno. Entonces, por eso es muy complicado. Y ahora que los gobiernos regionales se pueden alzar, lo de Álvarez el otro día fue una... Yo lo invité acá y luego dijo que no era tan así, porque le dijo, vamos a disolver el Congreso, y tengo varios presidentes regionales en el grupo, ¿no? Hay una tentación autoritaria en este país permanentemente. No estamos ya curados. Yo tenía la ilusión de que así como García nos vacunó de la mala economía, Fujimori nos vacunó de la mala política. En las últimas encuestas sí, pues, sale con que 37% aprueba el golpe, el de Fujimori. Y te van a decir, el Perú es el país que en América Latina tiene el mayor porcentaje de personas que te dicen que bajo determinadas condiciones se justifica un golpe. Entonces no es tan sencilla la cosa. Julio, vamos a una breve pausa y venimos para seguir conversando de esto. Ya venimos aquí con el doctor Julio Kotler. Muy bien, vamos a ver un tono más positivo. Este martes 10 de abril hay un evento en el IEP donde es un taller que tú no le quieres llamar homenaje, pero todos los que van quieren llamarle que es un homenaje a tu trayectoria, y como decía Beto, es un maestro de juventud. Hay mucha gente que te quiere mucho. Desde que escribiste Clases, Estado y Nación, que no es el texto, el otro era uno rojito y azul, que lo tengo por ahí, no lo encuentro, caray, se me ha perdido en la biblioteca. No quiero preguntarte en qué ha cambiado el Perú. ¿Tú en qué has cambiado desde que escribiste el original de este libro? Bueno, para comenzar sobre el libro, he cambiado de manera de ver, he cambiado algunas cosas leyendo a los historiadores. Yo creo que de aquel entonces para acá la profesión de historia en el Perú se ha desarrollado muchísimo. Tenemos aportes muy ricos de historia que te permiten de alguna manera matizar las cosas, pero digamos la cuestión fundamental sobre el patrimonialismo, sobre el clientelismo está puesto ahí. ¿Yo de qué manera he cambiado? Yo diría que no he cambiado mucho, porque siempre veía el problema de una falta de dirigencia intelectual y política en el país. Nunca fui adicto a la idea de desbordes populares, más que populares, son desbordes de turbas, y mucho más, aprecio mucho más el sentido institucional de la vida de la sociedad y de la política. Digamos que le he dado mucho más importancia a esas situaciones. ¿A qué figura histórica tú le tienes más aprecio, cariño, admiración del Perú? Bueno, los clásicos, ¿no? Hay a Latorre y Mariátegui. Mariátegui, que siempre se le ha considerado un hombre de izquierda, socialista, pero que era una persona muy versátil, muy heterodoxa, que le interesaba el psicoanálisis, la música contemporánea, la poesía, la literatura moderna, que no tenía absolutamente nada que ver con los marcos estalinistas. Y ahí a Latorre por toda su obra en el sentido de renovación, y ahí hay un diálogo muy rico con Víctor Andrés Belaúnde, con Ribagüero. Yo creo que ese es
Nunca más el Perú ha tenido una intelectuales de esa nota. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Bueno, lo que pasó, entre otras cosas, es que hubo muchos años de clandestinidad, de persecución política, y que muchos intelectuales se dedicaron a la vida política, muchos exiliados. Hay un capítulo de la historia del Perú que no se ha visto, que son todos los exiliados que se quedaron en México, en Argentina, en Europa. Entonces se perdió la posibilidad de seguir constituyendo ese tipo de intelectualidad. Y después muchos pues se han ido afuera del país. Tú tuviste que irte un tiempo a México y volviste. ¿Tuviste Sí. la tentación de no volver? No. Yo, después de 9 años de vivir fuera del Perú y de tener oportunidades de trabajo fuera, que sé, decidimos con mi mujer regresar al Perú e instalarnos. Y en México hubo una gran tentación, pero en ningún momento pensé en que nos íbamos a quedar ahí. ¿A qué le has tenido más temor? ¿En qué sentido? En general, tú, en lo personal, ¿qué es lo que te preocupa más? ¿Qué es lo que te genera mayor preocupación respecto al Perú o para ti? Bueno, genera preocupación, cuestiones de carácter intelectual y después lo que veo en la calle, ¿no? ¿Qué cosa? La agresividad de la gente, el desorden, el culto a la informalidad. Eso es una cosa que me llama tanto la atención. Y el viaje, no sé, en los viajes por el Perú, ¿cuál es el que más te gusta? El que más recuerdo. Bueno, es un viaje de juventud por Huarochirí y Yauyos, que lo hicimos a caballo, con amigos, pero eso es muy antiguo. Cuando conocí a mi mujer hicimos un viaje de Huarochirí a Matucana y pasamos por la cordillera y entonces teníamos que ir a caballo por ese lado. Es ahí donde yo conocí a la que es mi esposa ahora. Mira qué bonito. ¿Cuántos años de casado tienen? 53, 54. Más que de clase, Estado y Nación. Sí, sí. Es mucho más personal. Cuando siempre todas sus entrevistas la gente las espera porque hay las frases. ¿Mientes en alguna ocasión? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, pero conscientemente. Si uno miente sin darse cuenta, no es mentira. Seguramente. ¿En qué No tipo soy de perfecto. ocasiones? No soy perfecto de ninguna manera. Y soy el que tengo todas las tentaciones para mentir también, por supuesto. ¿Cuál es de qué te lamentas más? No haber aprovechado el tiempo para estudiar determinadas cosas que hoy por hoy me doy cuenta que me faltan. Debí haber estudiado en el momento apropiado mucho más teoría social y me lamento de no haber seguido los cursos de economía que yo había hecho y que lo interrumpí, que siempre es un instrumento que me falta. Y después hay algunas cosas personales que son personales. Sin duda. ¿Y el logro del cual te sientes más orgulloso? Mis hijos, mi mujer. Si tuvieras que volver a vivir, ¿de qué vendrías? ¿De qué te gustaría hacer? ¿O un talento que quisieras tener que no...? Músico. ¿Músico? Sí. ¿De algo en particular? ¿De algún instrumento? ¿De alguna...? Chelo. Chelo. ¿Por qué? No, porque siempre me ha gustado. Le tengo mucha envidia sana a la gente que hace música. Que no entiendo gente que puede hacer música y que se dedica a otra cosa. ¿Y alguna extravaganza tuya que quisieras contar? No. ¿Ninguna? No soy extravagante. Ninguna. ¿Y ahora cómo son tus días en estos momentos?
Bueno, yo trabajo mucho en mi casa. Tengo montones de cosas de lectura. Tengo que preparar varios trabajos. En la mañana, eso a las 7:30 de la mañana, salgo a caminar. Entonces hoy he caminado unos 4 kilómetros. Entonces regreso con todas las energías del caso, dispuesto a conquistar el mundo. Y después del desayuno me pongo a trabajar, leo periódicos, leo noticias y tengo mucho que leer. ¿En qué estás trabajando particularmente que le tengas mucho cariño, aprecio ahora intelectualmente? Bueno, tengo un problema muy serio. ¿Qué es? Que voy a recibir un premio de los latinoamericanistas a fin de mayo. ¿Y el problema cuál es? Que tengo que hacer una exposición de mi trabajo y de mi vida. Justo por eso te estaba haciendo acá un sí, ensayo. Pues, es una cuestión muy complicada por dónde, qué cosa dices y qué cosa no dices, de tal manera que sea una cuestión discreta, que no sea, por un lado, un auto-homenaje ni que sea una situación engorrosa. Entonces es una situación difícil hacer un autoexamen públicamente. Uno puede hacer un examen de sí mismo a solas, pero exponerlo en público ya es otra. Los striptease son más complicados, ¿no? Sí, es muy complicado, porque además te pone una cantidad de debilidades y cuestiones engorrosas. Y sobre todo hay determinados hitos en la vida de una persona que pueden ser dolorosos tocarlos, y pues hay que saber cómo tratarlos con delicadeza para no ofenderse y no ofender a otros. ¿Y eso cuándo va a ser? El 25 de mayo. ¿Y dónde entregan el premio? En San Francisco. En San Francisco. Va a ser estupendo. Y seguramente vas a preparar un documento que será posible de ser publicado, ¿no? Sí, pero... ¿Nunca te gusta mucho el jamoneo personal? No, de ninguna manera. Lo rechazo de manera muy fuerte. ¿Y volverías a estudiar lo que estudiaste? Una vez me contaste que tenías un trabajo de contar las latas de Leche Gloria, que fue sí. tu primera chamba. Sí, eso fue en Leche Gloria, que cuando estuve en Arequipa tenía 18 años. Y bueno, fue mi primera chamba y lo primero que me pusieron era a que viera la lata de Leche Gloria, que los huecos estuvieran para arriba y no para abajo. Te puedes imaginar lo que eso fue. Bueno, Julio, desde contar las latas de Leche Gloria hasta toda la obra que has producido, pues la verdad que el día martes va a ser un día muy bonito, porque aunque no lo quieras llamar tu homenaje, pues sin duda lo es. Hay mucha gente que te quiere mucho, te valora mucho por cómo eres, por lo que escribes, por lo que haces y por toda la gente que se considera discípulos tuyos. Muchas gracias, Augusto, y muchas gracias por el cuasi homenaje que tú me estás haciendo con todas estas palabras. No, es un honor que has venido. Gracias. Don Julio Kotler ha estado acá en Buenas Noches en esta importante oportunidad. Vamos a una breve pausa y venimos con lo último del programa. Estamos con la parte final y lo que les pregunté en el Twitter, ¿qué van a hacer? ¿Qué planes para Semana Santa? Por ejemplo, acá les traigo mi super chisme, mi servicio de inteligencia, donde me dicen que lo siguiente. Por ejemplo, la señora primera dama, la señora Nadine Heredia, va con sus menores hijos, arribó al Cusco para disfrutar de las fiestas de Semana Santa. Lo hizo a bordo de un vuelo comercial aproximadamente 3:45 de la tarde y luego enrumbó al Valle Sagrado de los Incas, donde permanecerá los días de feriado. No se sabe si se va a unir luego el presidente Ollanta, debería serlo la verdad. Y eso con la señora Nadine Heredia. ¿Tú qué haces? A ver, vamos a ver en Twitter qué cosa tenemos. Gustavo Méndez dice: como católico le digo a esos jóvenes que planean juerguear que respeten la fe de los cristianos. Oiga, les recomiendo mañana el programa de Buenas Noches. Tengo como invitado a un sacerdote que nos va a conversar de estos temas, pero la verdad espectacular. Vamos ahora con Marco Palacios. Dice: buscarme una María Magdalena e ignorar mis propias cruces.
Y Rafael Grau dice, todos que pasen una Semana Santa tranqui, ya saben, si toman no manejen. Saludos, Augusto, pásala bien. Un abrazo, colega. Abrazo porque somos colegas de la Alianza Lima. Y dice Rafael Grau, me quedo en Lima, mañana cumple de mi suegra, almorzaremos con familia que llega de Trujillo, viernes y Barranco a la procesión. Está bonito. Y Lila Bazán dice, en mi casa con mi familia y amigos. Tania, quedarnos en casa porque hay más choros en Trujillo que ni en la puerta se está seguro. Ahí está, Tania es trujillana. Están robando que da miedo. Simón Rubio Rabines, orar mucho para que el Angelito Antauro no lo saquen de la base naval. Palma para Ollanta. Y dice Ruth Quispe Ancasi, aprovechar para compartir con la familia y reflexionar acerca del gran amor de Jesús por nosotros. Muy bien. Churrapaquín, me voy de campamento, a descansar de tanto guachiturro del recluso que se queda en estrella de cine y de tanto chuponeo. Muy bien. Faro dice, para bajar de Guachimán sin paga en mi propia casa voy a usar maniquíes y la hora macabra a todo volumen. Ya no hay hora macabra. Henry Moreno, comer pescado, no hay plata para el viaje. Y Catis dice, fácil recorrer las 7 iglesias, pero en diferentes distritos. Está bonito eso. Milton Rodríguez, festejar como si se va a acabar el mundo. Cada quien hace lo que quiere. Ahí está uno bueno. Luis Antonio Bianchi dice, comer bacalao, tomar sol y cerveza, leer una tumbona y que el tiempo se detenga y que el lunes no llegue. Muy bien, nos vamos. Solamente queda decirles que se quedan con Rosita María Palacios entre una abierta y con nosotros, pues buena noche, buena suerte, nos vemos mañana.